El cartel polaco. La violencia de la Segunda Guerra Mundial azotó Europa el 1 de septiembre de 1939, cuando Hitler invadió de pronto Polonia desde el norte, el sur y el oeste, sin una declaración de guerra previa. 17 días después, las tropas soviéticas invadieron Polonia desde el este y comenzó entonces un periodo de devastación que duró 6 años. Polonia surgió de la guerra con grandes pérdidas de población, su industria destruida y su cultura arruinada. La impresión y el diseño gráfico, como tantos aspectos de la sociedad y la cultura polacas, prácticamente habían dejado de existir. En la sociedad comunista que se estableció en Polonia después de la guerra, los clientes eran instituciones y fábricas controladas por el este. Los diseñadores gráficos se sumaron a los cineastas, los escritores y los artistas en el sindicato de artistas polacos, que fijaba normas y tarifas y al que se accedía al acabar los estudios en la Academia de Arte de Varsovia o en la de Cracovia. El primer cartelista polaco que surgió después de la guerra fue Tadeusz Trzaskowski, que en la primera década después de la devastación expresaba los recuerdos trágicos y las aspiraciones futuras. Su método consistía en reducir las imágenes y las palabras hasta que el contenido se destilaba en su manifestación más sencilla. En su famoso cartel antibelista de 1953, Trzaskowski utilizó unas cuantas figuras simples para simbolizar una ciudad devastada superpuesta sobre una silueta de una bomba que cae. En 1980, la escasez de alimentos, electricidad y vivienda provocó huelgas y la formación del sindicato ilegal Solidaridad, cuyo logotipo, diseñado por Jerzy Haniewski, se convirtió en un símbolo internacional de la lucha contra la opresión como consecuencia de la censura oficial durante el malestar social en Polonia. Los carteles que se hacían en el país a menudo trataban cuestiones que estaban fuera de sus fronteras en lugar de los problemas políticos internos, como la prohibición de solidaridad. La legalización de Solidaridad y su victoria abrumadora en las elecciones de mayo de 1989 acabaron con el régimen comunista unipartidista y marcaron el comienzo de una nueva era en la historia polaca. Durante medio siglo, el cartel polaco evolucionó como consecuencia de una decisión consciente del gobierno de aprobar y apoyar el cartelismo como una forma importante de presión y comunicación. El cartel polaco comenzó a recibir atención internacional durante la década de 1950. Tomás Rzeszki encabezó la tendencia a desarrollar un enfoque agradable estéticamente, huyendo del mundo brillante y decorativo de color y forma. Utilizando un método de collage casi fortuito, se creaban diseños a partir de trozos rasgados y cortados de papeles de colores, que a continuación se imprimían en serigrafía. La siguiente tendencia importante del cartel polaco comenzó a evolucionar durante la década de 1960 y alcanzó el punto culminante en la de 1970. Se trataba de una tendencia hacia la metafísica y el surrealismo, dirigida a un aspecto más oscuro y más sombrío del carácter nacional. Uno de los primeros diseñadores gráficos que incorporó a su obra esta nueva estética metafísica fue Franciszek Starowski, en su cartel de 1972 para el Teatro Dramático de Varsovia. Una serpiente se sostiene en el aire enroscada en dos círculos que se convierten en manos que se estrechan. Ese cartel es uno de los más famosos de Milton Glaser. Se trata de un cartel de 1967 que cristaliza el mensaje contracultural del músico pop Dylan, retratando su pelo largo como un arcoíris que se agitan en suaves trazos curvos. Ese cartel fue financiado por la Escuela de Artes Visuales y debutó el 12 de septiembre en Nueva York. Destinado a coincidir con la Cumbre Mundial sobre la Pobreza de la ONU en 2005, descrito por la SVA como una imagen de una mano negra con dedos de los colores de las 5 razas. El cartel expresa la necesidad de empatía y un cambio de conciencia para enfrentar el abrumador problema de la indiferencia política y social hacia la pobreza. La cartelmanía. En contraste con los carteles polacos de posguerra auspiciados por organismos oficiales, la manía del cartel en Estados Unidos durante la época de 1960 tuvo origen popular y fue fomentada por el clima de activismo social, el movimiento por los derechos civiles, la propuesta pública contra la guerra de Vietnam,
los primeros indicios del movimiento de la liberación femenina y la búsqueda de un estilo de vida alternativo formaron parte de la agitación social de la década. El movimiento de diseño gráfico que se expresó en este clima cultural usaba gran cantidad de recursos, las curvas fluidas y sinuosas del Art Nouveau, la intensa vibración del color óptico asociada con el efímero movimiento Op Art que se popularizó en una exposición del Museo de Arte Moderno, y el reciclaje de imágenes de la cultura popular a través de la manipulación, como era habitual en el arte pop. Joan Brossa nació en Barcelona el 19 de enero de 1919. Fue un poeta español en lengua catalana que cubrió diversos géneros, entre ellos el literario, el escénico, el visual y el objetual. Su poesía visual y sus carteles constituyen la parte de su obra más reconocida, hasta el punto que en este terreno Brossa llega a ser un referente mundial, reconocida o no su paternidad remota. Constantemente aparecen en todo el mundo obras plásticas que brosean. Las primeras incursiones de Brossa en la plástica, con una técnica cercana al caligrama, datan en 1941, cuando ni siquiera el término de poesía visual había sido acuñado. Pronto empezó a incluir poemas visuales en sus libros de poesía literaria, como si solo se tratara de una especulación sobre géneros, para acabar componiendo más de 1500, la mayoría inéditos, agrupados y puntuados para que tomaran la forma de libros singulares. Algunos de esos poemas, descontextualizados de sus respectivos libros, acabarían editándose en serigrafía y actualmente ya cuelgan en numerosas colecciones privadas de galerías y museos del mundo entero. Eudemelo Castro fue un ingeniero, escritor, poeta experimental, crítico, ensayista y artista visual portugués. Diplomado en Ingeniería Textil por la Universidad de Bradford, en 1956 fue profesor de diseño textil en el Instituto Superior de Arte, Diseño y Marketing. A su iniciativa se debe publicar en el diario de Fundao y Lauda Noticias páginas especiales dedicadas a la poesía experimental y fue también uno de los organizadores del segundo libro de poesía experimental y otras publicaciones como La Hidra y Operaciones de la E. En 1998 recibió su doctorado en la literatura en la Universidad de Sao Paulo, donde ejerció como profesor. El cartel del Tercer Mundo. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del telón de acero en 1989, las naciones industrializadas formaron dos grupos: las democracias capitalistas de Europa Occidental y el bloque comunista. Las naciones de América Latina, Asia y África recibieron el nombre de Tercer Mundo, y los carteles se convirtieron en vehículos para desafiar a la autoridad, al margen de la censura tradicional del gobierno, las empresas y los periódicos. Los carteles del Tercer Mundo están dirigidos a dos sectores. En sus países de origen tratan cuestiones políticas y sociales. Por otro lado, existe un público secundario en las democracias industrializadas, donde se distribuyen carteles entre los occidentales preocupados por las cuestiones internacionales. Por otro lado, Cuba se convirtió en un centro importante del diseño de carteles después de que la Fuerza Revolucionaria, liderada por Fidel Castro, derrotara al régimen de Fulgencio Batista el día de Año Nuevo de 1959. Durante el gobierno de Batista se había pasado por alto la creación artística, pero en junio de 1961 se celebraron tres reuniones entre artistas durante el régimen de Castro para llegar a un acuerdo mutuo. Los artistas y escritores que se afiliaron al Sindicato de Trabajadores Creativos reciben un salario, un lugar de trabajo y materiales. Los departamentos e institutos se hacen cargo de las películas, los espectáculos musicales y teatrales, las publicaciones y utilizan el diseño gráfico para promocionar estos actos culturales. La Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia, África y América Latina produce carteles y folletos en el Tercer Mundo a fin de apoyar la actividad revolucionaria y crear conciencia pública para los puntos de vista ideológicos. A falta de tradiciones artísticas, los diseñadores cubanos asimilaron como fuente de inspiración las fuentes estadounidenses y los carteles polacos.